En estos días hemos estado escuchando del libro de Hechos de los Apóstoles. Este libro fue escrito por San Lucas y nos narra, nos enseña de cómo el Espíritu Santo estaba obrando con poder en la iglesia primitiva. Habían señales, prodigios, milagros y proclamaban los apóstoles de que Cristo había resucitado. Se nos habla también de la eclesiología, de cómo la iglesia vivía, cómo la iglesia estaba estructurada desde el comienzo. Vamos a ver, vamos a repasar un poquitito a lo que se nos decía hace unos días atrás. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. 4 aspectos que la iglesia primitiva tenía, hermanos. La Eucaristía, fracción del pan, eso significa la Santa Misa. La Eucaristía, que es el centro y la cima de la vida cristiana, que es el corazón de nuestra fe, que es lo que ha mantenido a la iglesia viva, marchando hacia adelante en los momentos más difíciles de la historia, donde parecía que el barco se iba a hundir, donde parecía que la iglesia no iba a poder seguir adelante. La iglesia fue fiel, siguió celebrando la Eucaristía, porque ahí Jesús se ha quedado con nosotros para ser alimento nuestro, para que podamos recobrar las fuerzas, para que podamos continuar hacia la patria prometida, hermanos. Dice que iban a escuchar la enseñanza de los apóstoles, convivían como hermanos, se cuidaban unos con otros, y también pues dice que oraban todos juntos. Ahora, en el día de hoy, en la primera lectura de Hechos, capítulo 4, versículo 32 hasta el 37, nos dice lo siguiente: la multitud de los que habían creído tenían un solo corazón. No dice corazones, dice un solo corazón. Y una sola alma, no dice almas, una sola alma. Todo lo que poseían en común, y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Hermanos, qué tan importantes son estas palabras que nos dice San Lucas de cómo la iglesia primitiva vivía. Dice que los estimaban tanto la comunidad porque eran testigos del resucitado. ¿Cómo lo hacían? Presentando la belleza del evangelio, hermanos. No argumentando, no sembrando división, no poniéndose a discutir como quién tiene la razón y quién no la tiene. No, dice que era a través de la belleza que mostraban como comunidad. Tenían una sola mente, una sola alma. ¿Cuánto nos falta por aprender, queridos hermanos, a todos nosotros? Tenemos que hacernos las preguntas, usted, yo como sacerdote, usted como laico, como bautizado, tiene que hacerse una pregunta. ¿He presentado la belleza del evangelio con mi comportamiento, con mi manera de vivir, de modo que alguien que no crea en Dios, un ateo, un agnóstico, alguien que dice que no cree en Dios, pueda decir: oye, puede que no crea en Dios, pero mira la belleza de cómo esta persona vive su vida, la idea que tiene, la convicción que tiene, que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que cree en la Santísima Trinidad, que cree en la Eucaristía, que cree en la palabra de Dios. Puede que no cree nada de eso, pero mira cómo vive, su ejemplo, cómo es con su familia, cómo vive su vida ordenada, no desordenada. La alegría que tiene en medio de la prueba, la alegría que tiene en medio de la tormenta. ¿Hemos vivido eso, hermanos? ¿O nos hemos dejado llevar por el egoísmo, la competencia, la envidia, los celos, las rivalidades, queriendo como pasar por encima de los demás, dominar a los demás, manipular a los demás? Lo hemos hecho de esa manera, hermanos, porque cuando actuamos de esa manera, en vez de ser
mensajeros del evangelio verdadero, nos volvemos un escándalo. Y tenemos que ser sinceros todos nosotros, empezando desde nosotros, los sacerdotes. Muchas veces no hemos sido el ejemplo que deberíamos de ser. Los laicos también. A veces decimos una cosa y actuamos de otra manera. No hay congruencia entre lo que hablamos y la manera en que vivimos. Tenemos que ser sinceros, hermanos. Tenemos que hacer un inventario para ver si en realidad hemos permitido de que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Si le hemos permitido a Jesús que Él sea el Señor de mi corazón. Que sea Él el que reine, que su evangelio, que es belleza, que es verdad, que es hermoso, penetre en lo más profundo de mi corazón, porque eso es lo que va a ir cambiando mi vida. No otras ideas, sino el evangelio que es belleza, hermanos. La primera lectura nos habla también de este personaje, Bernabé. Se menciona en Hechos de los Apóstoles, dice que era levita, nacido en una isla de Chipre. Y nos dice que Bernabé quiere decir, ¿sabe qué significa Bernabé? Quiere decir aquel que consuela, hermanos. Póngase a pensar, en este momento nosotros como iglesia, como el cuerpo místico de Cristo, no podemos recibir la Eucaristía. Muchos laicos no pueden recibir a Jesús sacramentalmente, pero hay misas que están siendo transmitidas en Facebook, en YouTube. Hay oportunidades para estar unidos como pueblo de Dios. Estamos nosotros actuando como las personas que no creen en Dios. Estamos desesperados, estamos inquietos, estamos para allá y para acá que no sabemos ni para dónde ver. O podemos ser como Bernabé, que este hombre era el que animaba, era aquel que confortaba, hermanos. Nosotros podemos ser esa iglesia en este momento crítico de la historia. Podemos ser Bernabés, que podamos exhortar, que podamos confortar, que podamos levantar a los caídos, pero no lo hacemos con fuerza propia, lo hacemos con la fuerza que viene del Altísimo, la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza que recibimos de Jesús sacramentado, de su palabra, de los sacramentos, de unos con otros, hermanos. Este es un momento donde yo creo que nosotros como iglesia, en vez de estar discutiendo, en vez de estar argumentando quién tiene la razón, eso ya no funciona. En un tiempo funcionó, pero ahora la gente está escéptica. No quiere poner atención a cualquiera. ¿Qué es lo que va a atraer? ¿Qué es lo que va a ser llamativo? La belleza del evangelio. Ya lo decía un teólogo grande, que era un profeta, yo creo, para este tiempo que estamos viviendo, Baltasar, un teólogo que tuvo mucha influencia en los escritos del Papa Emérito Benedicto, San Juan Pablo II, donde decía que tenemos que presentar la palabra de Dios, el evangelio, a través de la belleza, de la verdad y lo bueno. Aprovechemos este momento, queridos hermanos, para ver si en realidad nosotros estamos presentando el evangelio de esa manera. Miren, a veces yo veo videos de personas que se llaman apóstoles. Apóstoles solo hubieron 12, no han habido más. Hay unos predicadores que parecen comediantes, hermanos, que en vez de edificar, yo digo, ¿qué pensará el mundo cuando ve estos mentados predicadores? Que son una burla, en realidad parecen comediantes, parecen payasadas, hermanos. Eso no es el evangelio. El evangelio se llama Jesucristo y el plan de amor que tiene para cada uno de nosotros, el plan salvífico que tiene para cada uno de nosotros, que nos quiere salvar en la próxima vida, pero que aquí también la persona de Jesucristo quiere afectar nuestra vida. Voy a leer, hermanos, voy a concluir con esto. Esto puede ser un examen de conciencia, hacer un inventario para poner atención a qué también nosotros hemos vivido los frutos del Espíritu Santo.
Porque Jesús claramente dijo, en aquel día muchos me van a decir, yo sané, expulsé demonios, hice esto, hice aquello, hice milagros. Pero yo les voy a decir, apártense de mí porque no los conozco. ¿Qué dice Jesús? ¿En qué va a consistir nuestra salvación también? En aquel que hizo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y eso no es fácil porque requiere morir a uno mismo, negarse a uno mismo, cargar la cruz de cada día, ir perseverando, caerse, tropezarse, pero levantarse y empezar de nuevo. Eso significa, queridos hermanos. Voy a dejarlos con estas palabras para que hagamos un inventario personal, que seamos sinceros para ver, para cuestionarnos si en realidad cuando alguien ve mi vida, cuando alguien ve su vida puede decir, ¿sabes qué? Hay algo de esta persona que me atrae. Hay algo, no sé qué es, pero hay algo que me llama la atención y yo quiero un poco de eso. Hermanos, si llegamos a ese punto, el mundo va a creer en Jesús. Ya Jesús lo dice en el Evangelio de San Juan, Padre, la oración sacerdotal donde Él dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces el mundo va a creer que tú me has enviado. Por eso es que el mundo no ha creído, hermanos, en Jesús. Se ha rehusado porque decimos una cosa y vivimos de otra manera. Y eso tiene que ir cambiando poco a poco. Dice Gálatas 5:22, voy a enumerar los frutos del Espíritu Santo y hagámonos un examen para ver qué tanto nosotros hemos vivido estos frutos del Espíritu Santo. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Más adelante el apóstol Pablo continúa diciendo, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejemos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios. Querido hermano, con eso te dejo. Es una pregunta que yo me tengo que hacer también, porque como lo he mencionado en otras ocasiones, todos tenemos puntos ciegos, cosas que no vemos de nosotros mismos y por lo tanto requiere que en la vida pausemos, paremos un momento para ver cómo estamos llevando la vida. Estos frutos que están aquí son una señal de santidad. Como decía el Papa Pablo VI en una de sus encíclicas, decía, no necesitamos más maestros, predicadores ya tenemos, lo que necesitamos es santos, santidad, hermanos. Eso es lo que más atrae al mundo y a nosotros también. Que el Señor te bendiga, hermano, que el Señor te proteja y que derrame el Espíritu Santo, que te dé la gracia para que puedas ser tú un instrumento, un mensajero de la belleza del Evangelio.